Muy buenas noches, arrancamos con el cierre de Wall Street, viernes 27 de octubre, las 8 ya, y a la espera de ver cómo cierran los índices en Wall Street. A falta de 2 horas para que cierren los principales índices, seguimos viendo caídas sobre todo en el S&P 500, caída en el Dow Jones también, hoy importante, mientras que el Nasdaq aguanta en positivo pero por poco, y sobre todo impulsado por Amazon. Pero a la mínima que caiga un poco más ya se pondría en territorio negativo otra vez, una semana muy negativa para los índices estadounidenses, donde el viernes parece ser que todavía continúa ese sentimiento negativo y ese rebote de esperanza, ese rebote de sobreventa que se lleva esperando ya desde la semana pasada, todavía no llega. Los activos empiezan a estar sobrevendidos, los índices también, pero no llega ese rebote de sobreventa todavía. Parece que no es suficiente y hacen falta más catalizadores. Vamos a ver ya directamente los índices, enseguida iremos con todas las noticias y las claves del día de hoy en Wall Street. Jamie Dimon, que ha vendido acciones de JP Morgan por primera vez siendo CEO de la compañía. Vamos a hablar también de ese dato de PCE, dato de inflación favorito de la Reserva Federal, y todo lo que desengrana y todo lo que muestra dentro del dato, sobre todo en cuanto a los ahorros de las familias, porque es muy importante. Recuerden que no solo se publica el PCE, el incremento de precios según mide el mejor indicador de la Reserva Federal, o el que más les gusta, sino también se publica los ingresos de las familias, y esos ingresos disponibles, una vez se restan los impuestos, y luego la tasa de ahorro que se calcula por parte de la BEA. Vamos a ver dónde está esa tasa de ahorro también de las familias, y por supuesto un día donde también se han compartido ese informe mensual de la Universidad de Michigan, esa encuesta donde los encuestados tienen que responder cómo se sienten en cuanto al consumo, más optimistas, más pesimistas, y sobre todo dónde ven los precios para el año que viene y de media para los próximos 5 años. Y les sorprenderá el dato, porque pese a que el dato de inflación actual, el de este mes, el PCE, ha salido en torno a lo que Wall Street esperaba, las expectativas de inflación, según los encuestados, parece que están disparándose. Los encuestados creen que en los próximos 12 meses va a haber un incremento de precios muy superior al que estamos viendo actualmente. Veremos si así se cumple y por qué están diciendo también los consumidores esto en los últimos meses, pese a que estaban creyendo ahora en el entorno desinflacionario. Miramos ya los índices, los tenemos en pantalla. S&P 500 que cae un 0,60% en estos momentos. Fíjense que el día arrancaba en positivo, hemos llegado a ver en positivo los índices, y luego a lo largo de la jornada corrigiendo hasta meterse en territorio negativo. El S&P 500 que corrige otro 0,59%, ya sería una corrección bastante importante esta última semana junto con la semana anterior. Fíjense, en apenas unos cuantos días, en apenas unas cuantas sesiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesiones aproximadamente, el índice ha pasado del entorno de los 4.400 puntos hasta aproximadamente 4.100 puntos. Hoy ha tocado un mínimo en 4.112 y me preocupa excesivamente el FIBO 50, el nivel donde está el índice ahora. Fíjense, hay una cosa que comentábamos hace tiempo, y es importante que para que el mercado alcista se mantenga, o este mercado alcista que inició supuestamente en octubre de 2022, se mantenga, se tiene que aguantar el FIBO 50. El FIBO aquí se está retrocediendo desde el inicio de la caída hasta el final de la caída. Y el FIBO 50 está alrededor de los 4.170 puntos. Para que el mercado alcista se mantenga, los índices deben mantener la mitad, haber recuperado la mitad del retroceso que se produjo en la corrección anterior. Y fíjense que está por debajo ahora mismo del FIBO 50, por lo tanto zonas peligrosas donde o busca un rebote o empezarían a ser zonas preocupantes. Por supuesto, esto puede ser una rotura falsa y luego veamos el rebote típico que puede suceder, pero entonces debería venir ya la semana que viene. Principios de la semana que viene deberíamos ya ver cierto alivio en los índices si estamos en esos niveles de sobreventa. RSI que también está llegando a unos niveles de sobreventa importantes, sobre todo si miramos los últimos meses. Fíjense el RSI donde está, si lo comparamos con los meses anteriores, incluso si lo comparamos con marzo de este mismo año, donde llegó a estar el RSI en el entorno de 32 puntos, ahora está incluso por debajo, en el entorno de 28 puntos, así que es lo que están esperando, los alcistas están esperando. Hoy estamos en niveles muy sobrevendidos, que rebote ya, que haya algún tipo de rebote. Vamos a ver si llega, porque la verticalidad de estas últimas 2 semanas ha sido muy importante, y el índice que subía casi un 12 o 13% hace apenas unas semanas, ahora tan solo sube un 7 y pico por ciento el S&P 500 en lo que va de año. Por supuesto, recuerden que el Dow Jones en lo que va de año está negativo. Negativa la rentabilidad del Dow Jones en 2023, por lo que cuanto menos es un mercado alcista curioso. Porque el Dow Jones está negativo, el Russell 2000 está negativo en el año. Fíjense el Russell 2000.
este gráfico, fíjense, el Russell 2000, el nivel que está perdiendo. Veíamos ayer que iba a buscar esos mínimos de 2022 y parece ser que va camino. Va camino de buscar esos mínimos, fíjense la vela semanal, 4 semanas ya bastante feas y sobre todo en los últimos días apurando a buscar ese nivel que lo tendría aquí en 159 en el ETF IWM, que serían los mínimos que se vieron en octubre de 2022. Así que importante ese nivel, y si miramos el Nasdaq 100 también perdiendo zonas importantes, FIBO 61.8 y acercándose ya a la media de 200. Eso sí, un Nasdaq 100 que obviamente es el índice que ha liderado y es el índice que ahora mismo tiene la mejor fortaleza. Si vemos el gráfico, es el índice que todavía se mantiene por encima de la media de 200, mientras el resto, Dow Jones, Russell 2000, S&P 500, todos están por debajo de la media de 200. Pero es el Nasdaq 100, porque la gente tiende a confundir entre el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite. El Nasdaq 100 sí está por encima de la media de 200, pero ¿qué pasa con el Nasdaq Composite? El Nasdaq Composite ya está por debajo, fíjense. Esa sería la media de 200, la línea roja, y el Nasdaq Composite está por debajo de esa media de 200 ya. Nasdaq Composite que está de hecho por debajo de su FIBO 50 también, como el S&P 500 ahora. Así que mucha más debilidad en el Nasdaq Composite, que muestra las 5.000 tecnológicas, más de 5.000 tecnológicas que hay listadas en el Nasdaq, mientras que el Nasdaq 100 simplemente muestra las 100 tecnológicas más grandes en el índice. Por lo que ahí vemos esa diferencia de fortaleza. Un Nasdaq Composite que está por debajo del FIBO 50, que no ha retrocedido ni siquiera la mitad de la caída de 2022, que está por debajo de la media de 200, mientras que el Nasdaq 100, que es el de las grandes, las 100 tecnológicas más grandes, está por encima del FIBO 50%, cercano al FIBO 61.8 y por encima de la media de 200. Ahí está la diferencia, lo que han generado estas grandes magníficas, lo comentábamos el otro día. Las grandes tecnológicas son las que han soportado este mercado, las que han impulsado este mercado también, y las que ahora, pues a medida que están corrigiendo, son las que están haciendo también que este mercado corrija, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, les puedo poner varios ejemplos. Mastercard, puedo poner el ejemplo también de Tesla en los últimos meses, también caídas importantes. Les podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de Google en el día de Alphabet, en esta misma semana cuando ha presentado resultados. También caídas importantes. Ahora todo el mercado está vigilando Nvidia, porque al ser la líder de semiconductores ha sido una de las industrias más importantes del mercado, por lo que si los semiconductores empiezan a fallar y el SMH, que es el ETF VanEck de semiconductores, empieza a fallar, significa que un líder más está mostrando debilidad. En este caso podemos poner el SMH, el ETF de semiconductores, fíjense el nivel que pierde. Toda esta zona no sabíamos si era distribución, era acumulación, no teníamos ni idea, estaba ahí manteniéndose el índice, si lo miramos en semanal, no rompía máximos, esto podía ser acumulación o distribución, no lo sabemos, y de repente, pues pum, hace una vela a la baja y ya estamos viendo pues más debilidad, ¿no? Sobre todo en la media de 200, vamos a ver si esta se aguanta en los semiconductores, sería una zona de apoyo interesante para intentar un rebote, pero semiconductores que siendo un líder desde que empezó a bajar, que es exactamente julio de este año, fue cuando el resto de índices también encontró debilidad. A partir de julio de este mismo año, en verano, fue cuando los índices empezaron a girarse, a medida que los líderes empezaban a frenar y dejaban de empujar el mercado. Por lo que es muy importante, decía el trader famoso William O'Neill, que cuando los líderes fallan, las empresas rezagadas no pueden empujar al mercado, tienen que seguir siendo los líderes. Y cuando los líderes fallan, entonces ahí tenemos un problema. Veremos si es suficiente esta semana con los resultados, por ejemplo, hemos conocido los resultados hoy de Amazon, es suficiente para dar cierta alegría de rebote al Nasdaq. Si estos días puede aparecer cierto rebote gracias a esto, pero fíjense, una vela que está pues cerrando bastante fea, tras toda la subida que acumulaba Amazon con ese gap, tras presentar resultados donde ha batido ventas, ha batido EPS, crece no al mismo ritmo que crece Microsoft, no por encima del 20%, pero por encima de doble dígito en cuanto a ventas, y donde la mayoría de segmentos sorprende, eso sí, el crecimiento en tiendas físicas ha sido menor de lo esperado, y también las ventas de AWS han sido menor de lo esperadas, pero la rentabilidad de AWS ha sido mayor. Los márgenes que han sacado operativos han sido mayores en lo que se esperaba en la categoría de Cloud AWS, por lo que los resultados han gustado, pero por ejemplo, también los resultados de Microsoft fueron muy buenos y apenas ha habido movimiento. Fíjense, hubo una subida durante el día de presentación, bueno, posterior al día de presentación, luego hubo una bajada posterior, incluso por debajo de la subida de la presentación, y ahora una vela que se mantiene ahí.
Por lo que Microsoft, pese a presentar unos muy buenos resultados, un crecimiento por encima del 20%, aún así el mercado no termina de tirar. No termina de ser suficiente unos buenos resultados para que el mercado diga, pues voy a posicionarme y voy a usar de catalizador. Y eso lo veníamos viendo en los cierres de Wall Street, cómo poco a poco se iban agotando los catalizadores positivos. Hacía falta un catalizador extra para que las bolsas digan y justifiquen una valoración por encima de los 4.300 puntos. Si ya vamos a ir con nuestros invitados de los viernes, que siempre nos lo han repetido, hace falta un catalizador extra para que justifique el S&P 500 una rentabilidad por encima de los 4.300, sobre todo en un entorno en el que los bonos están pagando un 5%, porque ahí es cuando compites con un activo que ya está generando una rentabilidad importante, un 5%. Entonces, la bolsa tiene que justificar de alguna forma que te puede generar un 8 o 9% con los beneficios esperados para que ese diferencial entre lo que me paga el bono y lo que me paga la bolsa sea lo suficientemente atractivo como para correr el riesgo en un entorno, sobre todo, tan inestable a nivel mundial. Inestable a nivel geopolítico, inestable a nivel de precios, inestable a nivel de deuda, inestable a nivel político. Ahí es cuando tienes que tener un risk premium, se denomina, que sea un excedente mayor de lo que te pagan los bonos. De hecho, vamos a verlo. Tenemos el primer gráfico, enseguida se lo van a pinchar mis compañeros, donde vemos ese risk premium. Fíjense, aquí gráfico de Martin Katusha, de Katusha Research. El diferencial, fíjense, en línea azul está la rentabilidad que produce el S&P 500 en base a los beneficios esperados. Esto se calcula en base a cuáles van a ser los beneficios esperados del S&P 500 y, por tanto, cuál va a ser la rentabilidad. Se divide 1 por los beneficios esperados y se obtiene el yield, se obtiene la rentabilidad. Si miramos y comparamos con la rentabilidad de las letras del Tesoro a 6 meses, vemos que la rentabilidad que están proporcionando ahora mismo los beneficios esperados del S&P 500 a un año vista están por debajo de la rentabilidad que paga el bono, la letra, mejor dicho, a 6 meses. Pero esto lleva pasando durante ya un tiempo, lleva pasando prácticamente desde mediados de 2023. Ahora sí que está intentando rebotar un poco la rentabilidad del earnings yield, fíjense al final del S&P 500, pero aún así sigue por debajo. Por lo tanto, no hay una prima extra de riesgo que el inversor esté recibiendo por exponerse a renta variable. ¿En qué se podría equivocar este gráfico? En que los beneficios del S&P 500 sean muy superiores a lo que están proyectando los analistas, que realmente los analistas sean muy pesimistas y que los resultados sean increíblemente buenos. Ahí entonces la rentabilidad sería mucho mayor y entonces a lo mejor sí que habría un poco más de prima por exponerse a la renta variable. Pero incluso haciendo un escenario muy positivo, nos damos cuenta que apenas es un 1-2% extra lo que los beneficios del S&P 500 están proyectando con respecto a lo que se puede generar con una letra del Tesoro a un año, a 2 años o incluso a 6 meses. De ahí que haya una preferencia. Y por supuesto, el entorno de la renta fija está muy castigado, pero sobre todo es en las duraciones a largo plazo. Y para los que tenían los bonos de antes, para los que compraron un bono del 1% y ahora la rentabilidad es del 5%, pues obviamente esa gente, su bono ya no vale nada. Ha caído a 40 centavos sobre el dólar. Pero para la gente que compra ya al 5%, aseguran un 5% durante los próximos 10 años. Si suben los intereses, por supuesto, en valor de mercado van a perder, pero el 5% lo van a recibir. Por lo que ya tienes que buscar una rentabilidad en el S&P 500 que te busque un 5% anual durante tanto tiempo consecutivo. Esa es la clave y ese es el dilema. Hasta que no bajen los intereses, la renta variable no se vuelve otra vez atractiva. Por lo tanto, necesitamos que esos intereses vuelvan a bajar, que vuelvan a ir a unos entornos mucho más razonables, que el 10 años no se quede en el 5 o por encima, que empiece a buscar las zonas del 4% o incluso del 3 y pico por ciento. Eso daría al S&P 500 margen para poder seguir subiendo en un año en el que se espera que por elecciones preelectorales, o sea, por ser año preelectoral, disculpen, porque el año que viene hay elecciones, la estacionalidad sea buena, pero la estacionalidad, al igual que la sobreventa, no deja de ser un indicador más. Y hace falta ciertas razones para que el inversor quiera asumir riesgo y quiera asumirlo sabiendo que se va a llevar una rentabilidad extra. Por lo tanto, sí, hay ciertos indicadores que están a favor de un buen rally de Navidad para final de año, como por ejemplo la estacionalidad en años preelectorales, que siempre tiende a ser positiva, pero también hay ciertas cosas que nos indican que cuidado, porque el inversor puede estar moviendo capital a otros activos donde siente que para el riesgo que está corriendo, rentabilidad-riesgo, van más alineados. ¿Y qué ha pasado hoy? Pues dato de inflación. Y el mercado mira qué está pasando, cómo se va poco a poco desarrollando el incremento de precios a medida que repuntaban, por supuesto, los precios energéticos. Bueno, ya ha salido el dato de PCE. El dato de PCE es la inflación favorita de la Reserva Federal
por el componente cómo se calcula. Y ha salido exactamente como esperaba Wall Street, 3,4% la inflación general, 3,7% la inflación subyacente. La inflación subyacente, la que excluye comida y energía, sí que se desacelera al nivel más bajo desde 2021, fíjense. Está marcado ahí con la flecha, a nivel más bajo desde 2021, y continúa ese progreso desinflacionario. Es la inflación general la que se ha estancado ahí y no sigue reduciéndose. ¿Por qué? Porque la energía obviamente afecta de forma directa a la inflación general, mientras que a la subyacente, para que le afecte, debe mantenerse durante un tiempo prolongado en esos niveles. Si la inflación general empieza a mantenerse en unos niveles superiores o incluso incrementa en términos mensuales de forma más fuerte, poco a poco, y si eso es sostenido en el tiempo, irá afectando al resto de sectores, trasladándose al resto de sectores, y entonces lo veremos en la inflación subyacente. Porque la inflación subyacente va con mucho retraso, tanto en las subidas como en las bajadas, pero una vez se llega a los sectores subyacentes y una vez se traslada el precio a los sectores subyacentes, ahí es más difícil erradicarlo. Por eso Wall Street ahora está un poco tranquilo con el tema de la inflación, pero si acaba llegando esto a la inflación subyacente, podría ser de nuevo otro problema que no estaría contemplado, otro catalizador. ¿Qué ha pasado para que la inflación se reduzca hasta el 3,4 en la general y 3,7 en la subyacente? Y ojo, porque en la general se sigue manteniendo. 3,4 fue lo del mes pasado también, porque se ha revisado a la baja, se había dado un 3,5, pero en realidad fue un 3,4, y lo del mes anterior también, por lo tanto, lleva en el 3,4 estancada la general bastante tiempo, y de hecho, en términos mensuales, ha incrementado la general un 0,4 con respecto al mes pasado, que es un incremento superior a lo que no se veía en unos cuantos meses. Así que en términos mensuales no ha sido un dato exageradamente bueno. Si miramos qué es lo que ha aportado, pues sobre todo servicios. Si el mes pasado eran los bienes los que más sumaban, este mes vuelve a ser los servicios y vuelve a continuar como toda la tendencia, sobre todo en el último año 2022 y 2023, donde los servicios, que es la parte amarilla, representan más incremento de precios que los bienes, porque los servicios también es la parte que más fuerte se mantiene de la economía. Sin embargo, si miramos un indicador que es el que mira, por así decirlo ya, la medida preferida de la Reserva Federal, que sería coger este PCE subyacente y quitarle la vivienda. ¿Por qué? Porque la Fed cree que la vivienda va a ceder. Bueno, pues quitemos la vivienda. Al final es como quitar todo y es como hacer un poco bueno, hacerlo mal, ¿no? Pero bueno, vamos a coger ese indicador. Ese indicador en principio sí que estaría desacelerando, 4,31, pero fíjense en mensual, incrementa 0,42, incluso restándole al PCE los servicios de vivienda, incrementa un 0,42% mensual, que no es un incremento bajo. Fíjense abajo en las barritas verdes. Entonces, son cosas que hay que ir vigilando en estos informes de PCE conforme vayan llegando en los próximos meses. También hemos conocido, por supuesto, el incremento de los salarios, el incremento de los ingresos. Aquí tenemos los salarios, por un lado, de los trabajadores privados y por otro lado, de los trabajadores del gobierno. Línea roja, trabajadores del gobierno. Línea azul, trabajadores privados. ¿Qué estamos viendo? Pues los salarios de los trabajadores privados siguen disminuyendo, siguen desacelerándose, mientras que son los salarios, los que vemos en línea roja, los del gobierno, gente empleada por el gobierno, que incrementan a un 7,8% interanual. Y de hecho se acercan al récord de octubre de 2021, que fue del 8,7% interanual. Fíjense qué diferencia entre el sector privado y el sector público. Sector público que de hecho también veíamos en el dato de PIB de ayer. PIB magnífico, tercer trimestre del año 2023, pero donde vemos una categoría que es, aparte del consumo, que por supuesto siempre ha sido la parte predominante dentro del PIB, y un consumo que salió muy fuerte en el último trimestre, tercer trimestre del año, vemos que el gobierno lleva contribuyendo al PIB en todos los últimos trimestres, desde el último trimestre de 2022, y una contribución que no es pequeña, precisamente. Por otro lado, si cogemos los ingresos personales, le restamos los impuestos, le restamos el gasto medio, tendríamos esa tasa de ahorros que sigue disminuyendo y lo hacen unos cambios mensuales bastante dramáticos también. Poco a poco esos ahorros de las familias se van agotando y poco a poco la tasa de ahorro que pueden generar es menor debido al contexto macroeconómico en el que nos encontramos. Por supuesto, todavía hay muchísima liquidez acumulada del momento pandemia y toda esa liquidez que también es la que ha permitido que el consumo se mantenga fuerte, junto con una combinación de un mercado laboral que todavía sigue muy caliente, donde la tasa de desempleo está prácticamente en mínimos históricos y las peticiones iniciales de desempleo también.
rozando, ayer conocíamos el último dato semanal, 210.000 peticiones semanales, por lo tanto, niveles extremadamente bajos. Si miramos por otro lado, se ha conocido también las expectativas de inflación. Por un lado, el PCE, que es el dato oficial que publica el BEA, inflación favorita de la Reserva Federal, sale en línea con lo que esperaba Wall Street, excepto en la categoría mensual, como hemos visto, que incrementa un poco más en la general. Y por otro lado, aquí tenemos la encuesta de Michigan, de la Universidad de Michigan, donde se le pregunta a los consumidores, pues, qué expectativas tienen de la inflación para el próximo año y para los próximos 5 años de media. Bueno, pues como pueden ver, los consumidores no son muy optimistas con la inflación. De hecho, este ha sido el mes, fíjense el incremento que se da hoy en las expectativas de inflación que publica la Universidad de Michigan. Se disparan desde por debajo del 3,5% hasta el 4,2% de inflación que esperan los consumidores para los próximos 12 meses. Mientras que la inflación esperada para el largo plazo de media incrementa también al 3%. No es un incremento tan grande como el que ha habido para los próximos 12 meses, pero fíjense en el incremento de los próximos 12 meses por parte de los encuestados de la Universidad de Michigan. Por supuesto, alegan que esto es debido a los últimos acontecimientos, debido al conflicto en Oriente Medio, debido también al repunte que hubo durante ese mes del petróleo y, por supuesto, todas las preocupaciones que pueden llegar con ello. De ahí que los consumidores hayan sentido, vuelve otra ola de inflación. Pero esto no dejan de ser expectativas. Pero las expectativas son muy importantes porque son las expectativas las que marcan las decisiones que también toman los empresarios. Si un empresario detecta que la expectativa de inflación va a ser un 5% en el año que viene, empieza a tomar medidas para no perder sus márgenes. Porque recuerden, el empresario necesita mantener sus márgenes empresariales. Necesita generar mayor crecimiento en ventas que su crecimiento en costes. Y si él cree que sus costes van a incrementar a un 5%, se debe preparar y empezar a trasladar ese incremento de precios en las ventas, para amortizarlo y para no repercutir en sus márgenes y en su rentabilidad final, que es lo que van a penalizar los inversores. De ahí que sea tan importante las expectativas, sobre todo cuando son las expectativas que realmente la gente está creyendo que vayan a ocurrir. ¿Qué dice la directora de encuesta de la Universidad de Michigan, Joan Shu? Dice, a lo largo de las entrevistas aparecen signos de frustración de los consumidores por la inflación. Dice, las expectativas sobre el precio del gas para el año próximo alcanzaron su lectura más alta y lo tienen, tema energético, por el tema que se ha producido en Oriente Medio. Más del 80% de los consumidores especificaron que la inflación causaría mayores dificultades a los consumidores en el próximo año. 47% de los consumidores culpó a los altos precios por erosionar sus niveles de vida. El mes pasado eran 39%, pasa del 39 al 47% de los consumidores, casi la mitad de los encuestados dicen que los altos precios han erosionado sus niveles de vida. Si bien los consumidores, reconocen que la inflación se ha desacelerado desde su punto máximo el verano pasado, no pueden ignorar que sus presupuestos siguen ajustados y su poder adquisitivo reducido. Aún así, la fortaleza de los ingresos sigue respaldando el gasto agregado. Esas son las conclusiones de la Universidad de Michigan, donde también hemos visto cómo el sentimiento cae. Pero para sentimiento, hablemos de la calificación demócrata de Biden, que sigue cayendo. Fíjense, esta es una encuesta de Gallup donde muestra la calificación del presidente estadounidense Joe Biden y su aprobación general, que alcanza un mínimo histórico del 37%. Ahí lo tienen. Es su mínimo personal en esta encuesta, su mínimo de aprobación personal, su nivel más bajo que había experimentado Joe Biden, que sigue disminuyendo en este caso a un nivel del 37%. Al mismo tiempo, la aprobación de Biden entre los independientes ha disminuido también 4 puntos hasta los 35% y la calificación de los republicanos se mantiene sin cambios. Poco a poco, a medida que la inflación sigue siendo un problema para las familias, pese a que la Casa Blanca cante victoria ya, y la economía o el plan de Bidenomics no esté trasladándose a lo que en realidad experimentan las familias, pues sigue perdiendo, en este caso, la aprobación. Dicen desde la encuesta de Gallup que se debe sobre todo a los últimos acontecimientos también en Israel y, bueno, esos ataques que se produjeron que le han quitado, pues por supuesto, también puntos al presidente actual, al presidente Joe Biden. Mientras tanto, miramos hacia lo que ha hecho el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon. Hoy ha anunciado que vendía 140 millones de dólares en acciones. Esos son unas 100 millones, no, disculpen, 1 millón de acciones del banco JP Morgan, que corresponden a un total de 140 millones de dólares.
Hace unos días lo importante es que criticaba ciertas decisiones de los banqueros centrales y alertaba de que ya han estado equivocados en el pasado, por lo que entendemos que se refería a que pueden estar equivocados también en el futuro. Pues Jamie Dimon y su familia se van a deshacer de 1 millón de acciones del banco. Es la primera venta de Jamie Dimon como CEO de la empresa de acciones. Y recuerden que estas acciones ya casi acumulan un 250% de subida, porque Jamie Dimon estuvo comprando acciones en años anteriores. En 2009 compró 500.000 de acciones del banco, como señal de confianza tras la caída bursátil, y en 2016 hizo un movimiento idéntico. En total compró alrededor de 38 millones de dólares en las 2 rondas de compras. Todo eso hoy ha dado sus frutos y hoy Jamie Dimon decide hacer parte de caja. ¿Cuánto simboliza vender 1 millón de acciones del banco JP Morgan? ¿Cuánto dinero de su patrimonio simboliza? Bueno, recordemos que tiene 8,6 millones de acciones de JP Morgan, Jamie Dimon. Por lo que esta venta sería aproximadamente menos de un 12% de toda su participación, pero aún así es un nivel importante, es prácticamente un nivel de doble dígito. Su patrimonio neto total asciende a unos 2.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, y por supuesto, Jamie Dimon ha mandado un mensaje, porque claro, en cuanto los inversores han conocido que el CEO de JP Morgan estaba vendiendo 1 millón de acciones, en un momento donde el propio CEO de JP Morgan había dicho que estábamos en el momento más peligroso de la historia, y donde en 2022 dijo que se venía un huracán económico, y donde hace unos cuantos días, en la cumbre de inversión futura en Riad, en Arabia Saudita, dijo que los banqueros centrales se habían equivocado hace 18 meses, que estaban totalmente equivocados y que podría pasar también que el próximo año se equivocasen, pues entonces preocupa a los inversores. Eso sí, Jamie Dimon ha mandado un mensaje y dice que continúa creyendo que las perspectivas de la empresa son muy sólidas y que su participación en la empresa seguirá siendo muy importante. Dice que se hace por razones fiscales y de diversificación. A lo mejor Jamie Dimon quiere comprarse un yate. Tampoco vamos a ponernos a especificar por qué lo hace y por qué no, pero es importante. Es una venta que obviamente hay que destacar, sobre todo para el gran banco JP Morgan. Mientras tanto, vemos este gráfico tan interesante de Bloomberg junto con Apollo, y dentro de lo que decía Jamie Dimon, tan importante, de que los banqueros centrales han estado seriamente equivocados durante los últimos 18 meses. Y también el mercado, donde resalta Apollo. Fíjense, aquí lo que muestran son los tipos de interés de la Reserva Federal, que sería la línea fija, y la línea con puntos serían las expectativas del mercado en cada situación. Fíjense que el mercado, siempre que los tipos están muy altos, está esperando una bajada o una pausa, y siempre que los tipos están muy bajos, está esperando una subida. Pero fíjense que 2009 a 2016 la subida puede tardar meses en llegar, años en llegar. Y fíjense que el mercado descuenta, pero el mercado es erróneo descontando eso. Y nunca detecta exactamente cuál va a ser el momento preciso en el que la Fed tenga que subir tipos o tenga que bajarlos. Por lo que Jamie Dimon llama a esa señal de precaución, no solo para los inversores, sino también dentro del marco de que en los últimos 18 meses los banqueros centrales han estado extremadamente equivocados. Por cierto, le preguntaban ayer a Christine Lagarde si se arrepentía de algo en su mitad de mandato. Dijo que no regrets, no había absolutamente nada de qué arrepentirse. Mientras tanto, ayer conocíamos ese PIB tan fuerte del tercer trimestre del año, donde la economía estadounidense crecía a un ritmo espectacular, cerca del 5%, y donde todo se derivaba, por supuesto, en su gran mayoría, del consumo, que se mantiene hasta ahora fuerte. ¿Cuáles son las perspectivas para el cuarto trimestre? Bueno, recuerden que para el tercer trimestre todavía queda la segunda y la tercera revisión. PIB se compone de hasta 3 lecturas. Está la lectura anticipada, la segunda revisión y la tercera revisión. Y no olvidemos los cambios que ha habido en las últimas revisiones, sobre todo en las partes del consumo. Recuerden esa revisión que vimos del consumo en el segundo trimestre del año. Era una reducción drástica que no se había realizado en muchos años de ajuste en el consumo de lo que se había dado en la primera lectura y en la última lectura, por lo que seguiremos atentos para ver cómo se van dando las segundas y terceras revisiones del tercer trimestre. Aún así, el GDP Now ya está publicando qué esperar para el cuarto trimestre. Y fíjense que ya habría una reducción. Los modelos ya están apuntando a un crecimiento del entorno del 2%, y Goldman Sachs ya se ha mojado y dice que ve el cuarto trimestre creciendo al 1,6%. Sería una rebaja bastante drástica con respecto a lo que hemos visto el tercer trimestre. Por lo que ya la banca de inversión cree que ese momento de crecimiento tan fuerte se ha debido a un consumidor que se ha mantenido fuerte, pero que ahora debería evaporarse. Veremos, porque también
los grandes bancos creían que en 2023 iba a haber una recesión con un PIB, 2 trimestres de PIB consecutivos negativos. Recuerden que ya tuvimos una recesión técnica a principios de 2022. Y con esto finalizamos las claves de hoy de Wall Street, viernes 27 de octubre. Nos vamos a publicidad, enseguida hablamos tertulia económica junto a Gustavo Martínez y también a Rodrigo Oria.